Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Carlos y para el día de hoy les traemos la solución a un problema de la materia de análisis y síntesis de mecanismos en la era de levas. Como nosotros conocemos, una leva es un elemento mecánico que permite la transformación de un movimiento circular a un movimiento rectilíneo mediante el contacto directo de un seguidor. Bien, conociendo un poco de la teoría, vamos al objetivo. Nos dice, realice la leva solicitada en SolidWorks y realice el análisis cinemático incluyendo diagramas de desplazamiento, velocidad, aceleración y golpeteo. Nos dice, diseña una leva de doble detenimiento para mover un seguidor de 0 a 1.5 pulgadas y 45 con movimiento de seno modificado, detenimiento durante 150 grados, bajada de 1.5 pulgadas a 90 grados, con movimiento de retorno de octavo grado, y detenimiento del resto del movimiento. El ciclo total debe tomar 6 segundos. Aquí en esta tablita nosotros ya tenemos todos nuestros movimientos tabulados, y al final una suma de 360 grados que nos debe dar para completar una revolución. El problema no nos da un radio base, por lo tanto nosotros proponemos 3.5 pulgadas y tampoco nos indica el sentido de giro de la leva. Para ello nosotros proponemos que va en sentido positivo. Bien, ahora pasemos aquí a ver el ensamble. Pasaremos a explicar cada uno de los componentes. Primero vamos a explicar la leva. Para ello le damos control N, nuevo, pieza, aceptar. Debemos de tener activado el complemento de SolidWorks Toolbox para que nos despliegue esta opción de levas. Aquí abrimos. Seleccionamos pulgadas porque el programa está en pulgadas, tipo de leva circular, tipo de empujador relacional. El diámetro y el radio inicial lo proponemos dependiendo de las condiciones que nosotros queramos dar. Aquí tenemos nuestras tablitas ya tabuladas aquí en el programa. Y para la creación simplemente consta de dar condiciones que nosotros consideremos adecuadas. Por ejemplo, nosotros damos 0.5 de espesor, damos 2.5 pulgadas para los cubos por ambos lados, un redondeo de 0.1250 y un diámetro del taladro pasante de 1 pulgada. Esto ya depende de nuestras adecuaciones y lo que nosotros queramos. Le damos crear. Aquí finalizado. Como vemos aquí nosotros ya tenemos nuestra leva. Sin embargo, aquí tenemos algunos inconvenientes ya que esto no nos permitirá realizar la relación mecánica correctamente. Para ello vamos a hacer la siguiente operación. Vamos aquí, editar croquis. Seleccionamos todas las entidades excepto por la línea constructiva. Para ello presionamos control y seleccionamos la línea. Nos vamos a herramientas, herramientas Spline y ajustar Spline. Le damos a aceptar y salimos del croquis. Y ahora sí, nuestra leva ya está generada solo por una superficie y ya nos funcionará correctamente. Salimos de aquí, cerramos estos. Aquí le damos no guardar, que la tenemos. Bien, pasaremos a explicar el seguidor. Le damos clic derecho, abrir pieza. Y aquí podemos ver todas las operaciones que se han realizado. Son operaciones sencillas, no es nada del otro mundo, nada complicado. Aquí vemos las salientes, la operación de revolución, simplemente para que sea un poco más estético, al igual que el chaflán, solo lo hace ver un poco más vistoso. Ahora pasaremos a explicar la base. Clic derecho en la pieza, abrir pieza. Y aquí vemos también todas las operaciones que se le fueron dando con sus respectivas medidas. La saliente para la leva y la saliente donde va nuestro seguidor. Estos cortes simplemente por estética, donde va nuestro seguidor. Y los redondeos que simplemente le darán una mejor perspectiva a nuestra pieza. Bien, ahora vamos a la vista presionada y análisis cinemático. Para ello vamos aquí en Contraer animación y vemos cómo se van ensamblando nuestros componentes. Notamos que las relaciones de posiciones son básicas, a excepción de la relación mecánica, que es la más compleja, pero en realidad es sencillo.
Ya para el estudio para el análisis cinemático debemos de tener activado nuestro complemento de SolidWorks Motion aquí en esta ventana. Lo activamos. Para ello, el ciclo nos dice que debe tomar 6 segundos, no es el problema. Es necesario pasarlo de radianes sobre segundo a RPM. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudio de movimiento. Colocamos el motor con sentido positivo. Y aquí colocamos esta operación y automáticamente nos los pasa a RPM. Le damos a aceptar. Y aquí le modificamos a 6 segundos. Vamos a análisis de movimiento y calcular resultados. Aquí este cuadro que nos aparece simplemente nos indica qué es lo que está haciendo. Entonces lo podemos dejar aquí o lo podemos cerrar. Aquí de la velocidad para el cálculo ya depende de su memoria. En este caso pues aquí vemos que está un poco lento. Esperamos a que termine la operación. Bien, ahora ya una vez teniendo los resultados, vamos a mover nuestro componente para que no se nos esté moviendo. En esta opción desactivamos la orientación. Y ahora sí vamos a esta parte de aquí, resultados y trazados. Vamos a seleccionar aquí desplazamiento, velocidad de aceleración. Primero desplazamiento lineal, componente en Y. Nuestro componente está en el componente Y, nuestro ensamble. Y seleccionamos el seguidor. Aquí ya nos da nuestro desplazamiento en milímetros y lo pasamos a pulgadas. Si podemos observar aquí, nuestra gráfica empieza en 5.5 y termina en 7. 7 menos 5.5 nos da una cantidad de 1.5 pulgadas, que es lo que el problema nos dice que se desplaza. Entonces nuestra gráfica es correcta. Bien, ahora vamos a obtener las demás gráficas. Vamos con desplazamiento, velocidad, aceleración, velocidad lineal, componente en Y seleccionamos seguidor. Aceptar. Vamos con la siguiente. Desplazamiento, velocidad, aceleración, aceleración lineal, componente en Y seleccionamos seguidor, aceptar. Y por último el golpeteo. Desplazamiento, velocidad, aceleración. Aquí seleccionamos el golpeteo y seleccionamos nuestro seguidor de igual manera. Aquí ya tenemos todas nuestras gráficas, entonces ya podemos aquí minimizar esta opción y aquí también. Aquí podemos cambiar el tamaño de nuestras gráficas para irlas acomodando. Estos tipos de mecanismos tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria de embalaje, industria maderera, en máquinas impresoras, en cardanes y reductores, en ejes que son vinculados por poleas o por engranes. También ya en su conjunto se les conoce como árbol de levas. Esto es su aplicación, por ejemplo, árboles de levas en bombas de inyección y árboles de levas en motores de combustión interna. Son algunas de las aplicaciones de este tipo de mecanismos. Y aquí observamos todas sus gráficas con sus respectivas medidas. Damos en play y vemos cómo funciona. Vemos que solo es durante una vuelta, durante un ciclo, porque así nos lo solicitó el problema y así lo indicamos en el software. Bien, aquí podemos notar ciertas similitudes, solo en algunos de los lapsos de tiempo. Por ejemplo, donde hay detenimientos o paradas, no se observa ningún cambio.
Nuevamente damos play, vemos su ciclo, su funcionamiento, sus diagramas. Vamos a la leva en físico, la construcción. Para ello nos dice el objetivo. Usando materiales que se tengan en casa, lograr representar lo más parecido posible nuestro diseño en SolidWorks en físico, así también como su funcionalidad. Aquí tenemos los materiales, placas de unicel, hojas, palitos de madera, palillos, tijeras, silicón, cúter, cosas que se tengan en casa. Para el procedimiento podemos imprimir simplemente nuestra leva, obtener las medidas con el diagrama de desplazamiento y trazar nuestro dibujo. Posteriormente sobre ese dibujo hacer el corte en la placa de unicel, como aquí lo observamos. Cortar para la base con esas medidas, realizar una perforación donde va el eje, realizar la saliente donde va nuestro seguidor, cortar los palitos para el eje y para el seguidor a distancias aquí indicadas, hacer un tipo de separadores, por lo menos 3. Una vez ya que se tengan todos los elementos cortados, podemos forrarlos con nuestras hojas simplemente para que se vean mejor. Ya para el ensamble es colocar todo en su respectivo lugar, por ejemplo el eje, y colocarle un poco de silicón, colocar los separadores correctamente donde en su lugar, en su sitio, entre la base y entre la leva. Y al final fijarlos con un poco de silicón. Por último ya solo queda montar el seguidor y usando los palillos podemos fijar nuestro soporte a la base para que no se nos esté moviendo, al igual que nuestra saliente. Y aquí notamos cómo ya está todo ensamblado. Para más referencias sobre el diseño de levas, pueden consultar aquí estas referencias. Por ejemplo, aquí les dejo este libro, donde pueden saber más sobre levas y sobre su diseño. Y si su duda es sobre la simulación en SolidWorks o el cálculo de resultados, aquí dejo estos videos de referencia. Esto te lo estaré dejando en la descripción del video, por si necesitan más apoyo. Ya para la leva en físico, el funcionamiento, aquí tenemos un video. Aquí vemos un poco de lo que se pretende explicar su funcionamiento. Sin embargo, podemos ver que hay ciertas inconsistencias debido al material que usamos. Pero pues es lo que se pretende demostrar un poco de su funcionamiento. Y aquí podemos ver un poco de ello. Aunque no sea correcto, debido a que, por ejemplo, podemos utilizar madera o para fijar el seguidor correctamente unos tornillos, pero pues es lo que se tenía en casa. Y ese es el resultado. Bien, ya por último, como conclusión, a mí me gustaría agregar que, por ejemplo, ya en la industria incluso en nuestra carrera, en nuestros estudios, nosotros debemos de ser capaces de analizar la situación, de tener el pensamiento deductivo para poder proponer ciertas condiciones que al principio en el problema no nos las dan y que esto en la industria pues es muy común. Nosotros debemos de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a nuestra experiencia y nuestros aprendizajes obtenidos también a través de los errores, podemos proponer ciertas características que nos ayudarán a dar funcionamientos correctos y evitar ciertas inconsistencias, por ejemplo, a la hora de hacer un ensamble o a la hora de hacer un diseño. Por ejemplo, aquí para el diámetro base, si nosotros no le hubiésemos dado una medida correcta, esta leva nos hubiera generado muchos picos, se hubiera visto muy pronunciada y esto nos generaría movimientos inconsistentes. Y para el ensamble se nos complicaría hacer la relación de posición mecánica. También cabe decir que con esta práctica, eh, logré comprender un poco más cómo es el funcionamiento de una leva seguidor a través también de sus diagramas y sus ciclos, sus funciones y cómo pueden variar de acuerdo a la función y los grados que se soliciten. Y ya por último, solo me queda despedirme y decirles que se cuiden, que estén bien
Espero que les haya gustado el video, que les sirva y que le den like y se puedan suscribir. Gracias, hasta la próxima.